Para el subtítulo 2.4 comienza con líneas de campo y flujo eléctrico, ley de Gauss. Para los compañeros que están haciendo paralelamente a Física 3, o que entonces ya es un tema abordado, puede ser que reiteremos muchos aspectos, gráficas, leyes, etc. Espero que no se abusan, más bien sea una especie de repaso. En cambio, para los compañeros que hicieron Física 3 el semestre anterior, por las circunstancias especiales mucho más crudas que ahora, habíamos incluso omitido en varios paralelos este capítulo de la ley de Gauss, ¿no? O este subtítulo de la ley de Gauss. O en Física 3, de hecho, subrayamos la ley de Gauss. Por esa razón, y para los nuevos, obviamente, que están haciendo ahora, entonces hacemos no tan resumido, sino algo ampliado, pero tampoco tan extenso como lo hacemos en detalle en Física 3. ¿Ya? Con esa aclaración comenzamos que es una línea de campo. Una línea de campo tal como fue ideado, creado por Michael Faraday, ¿no? Representa nada más que la geometría que tienen las líneas de campo o el campo eléctrico alrededor, o líneas de fuerza también, en todo aquel espacio que les rodea alguna carga, ¿ya? Con las siguientes propiedades. Cada línea es una flecha, ¿no? Cuya dirección y sentido es el de la fuerza eléctrica o del campo eléctrico, en su caso, que actuaría sobre una carga de prueba positiva. Eso usamos para el campo eléctrico, entonces campo eléctrico y fuerza eléctrica son paralelos. Entonces, en cada punto de la línea, el campo eléctrico es tangente en dicho punto. ¿Tangente a quién? A la línea de campo, ¿no? Asimismo también, las líneas no pueden cruzarse, porque si se cruzaran en un punto podría haber más de un campo. Y eso no es cierto. Para que sea campo, en un punto solo debe haber un campo, ¿ya? Para que sea campo eléctrico, en un punto solo hay un campo. Las líneas parten de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. De ahí es que las cargas positivas se les denomina generalmente, o en alguna literatura, fuentes, porque generan líneas de campo, y a las cargas negativas o a las líneas de carga correspondientes a cargas negativas, sumideros. Es decir, como en un lavaplatos o lavamanos, se ensumen las líneas de corriente del agua, entonces, algo así más o menos. Entonces, las líneas de campo eléctrico para cargas negativas son convergentes hacia las cargas negativas. El número de líneas que salen o entran es proporcional al tamaño de la carga. Carga más grande genera más líneas, carga más pequeña, menos líneas. Así también, cuanto más juntas estén, o sea, hay una concentración de líneas de campo, entonces allí el campo es intenso. Y si las líneas de campo son raras en una zona, entonces el campo allí será débil. En el caso particular de que las líneas de campo sean paralelas y del mismo valor, aquí me falta por favor, y del mismo valor, mejor corrijamos antes de pasarlo.
y del mismo valor, entonces en ese caso el campo se dice que es uniforme. Quiere decir que como vector tiene una sola dirección y en magnitud también un solo valor en todos los puntos de ese espacio. ¿Ya? Este es el resumen de las propiedades que debe tener el campo léxico. Ahora sí, ya vemos el resumen. Cargas puntuales, negativa en este caso, fíjense, generan líneas de campos radiales, porque los campos léxicos son radiales, convergentes, y cargas positivas generan líneas de campo, porque los campos son radiales, pero divergentes. Sumidero, fuente. ¿No? Para otras configuraciones, como por ejemplo dos cargas positivas, ¿no? Las líneas de campo que parten de las cargas positivas, pero jamás se pueden cruzar. Estas líneas pues, nunca se cruzan. Entonces, es como un espejo aquí, ¿no? Entonces, es como si uno estuviera frente al otro. ¿Sí? Así son las líneas de campo en todo este espacio. Todas saliendo, pero ninguna cruza a otra. O para un dipolo eléctrico que está constituido por dos cargas de igual tamaño, solamente de signo contrario, y estas separaciones son muy pequeñas del orden atómico en la práctica. Entonces las líneas de campo van de la carga positiva hacia la carga negativa. ¿Sí? Todas. ¿Sí? Por eso, en cada punto, como hemos dicho, como primera propiedad fundamental, el campo léxico siempre es tangente a la línea de campo. Aquí será, por ejemplo, hacia abajo, aquí será horizontal hacia la izquierda, aquí será casi vertical hacia abajo, aquí será horizontal hacia la derecha, ya que la carga es positiva, aquí en cambio el campo léxico será horizontal hacia la izquierda, aquí casi vertical hacia abajo, siempre tangente a la línea de campo. Son tan grande el número de líneas que solamente para su visualización señalamos unas pocas líneas de campo. Entonces el campo léxico tiene esa configuración en torno a las cargas que la generan o en el espacio que rodean a las configuraciones de cargas. Cargas puntuales o ya combinación de cargas. ¿No? Bien. Acá tenemos la representación de cargas de un campo uniforme, en este caso solo vertical y del mismo tamaño. Este corresponde básicamente al campo que se genera con dos placas paralelas. Este es un corte transversal. Aquí está la placa con carga positiva y aquí la placa con carga negativa. Y las líneas de campo verticales, la positiva hacia la negativa, con resultado nulo prácticamente campo aquí arriba, aquí abajo, aquí al costado izquierdo y derecho, y únicamente centrado en el interior de las placas paralelas. Cuanto más grandes las placas, mejor el campo eléctrico. ¿Ya? Uniforme, constante en dirección y en tamaño. Y esta es la notación que usamos en física 200 y la misma vamos a usar nosotros solamente para campo uniforme. Si no es uniforme, habrá que representarlo más las líneas de campo como son. Por ejemplo, son campos variables. Estos también. Solamente aquí tenemos campo uniforme. Vertical, como en este caso hacia abajo. Y si invirtiéramos la carga de las placas, sería vertical hacia arriba. O si le giramos a 180 grados, sería horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta sería una vista de arriba, por ejemplo, de aquí, desde la placa superior o por encima de la placa superior, veríamos de estos vectores solamente la parte posterior, X, o viendo de abajo veríamos solamente la punta de las flechas, es decir, los puntos. Son vistas, en este caso, por ejemplo, son conjuntos de líneas de campo uniforme, pero que están entrando a la pizarra, estas que están saliendo de la pantalla. Esa es la significación de esta notación para campos uniformes. Y con este breve repaso de las líneas de campo, ahora un segundo concepto que nos interesa es el flujo eléctrico. El flujo eléctrico, como cualquier otro flujo,
no mide otra cosa que cuántas líneas, en nuestro caso de campo eléctrico, atraviesan una superficie, una sección de superficie, pero perpendicular, transversal a las líneas de campo. Aquí, como pueden ver, es un campo uniforme de izquierda a derecha. Entonces, para medir el flujo, colocamos imaginariamente, incluso acá, una sección, una superficie, pero transversal, de tamaño A, y vemos que están cruzando varias líneas, por tanto hay flujo. Si no cruzara, no habría flujo. Esa cantidad es similar, decíamos, al flujo de fluidos. En el caso de flujo de fluidos será el área por la velocidad. Acá, como estamos trabajando con líneas de campo, no es más que el área por el tamaño del campo eléctrico. Su unidad, Newton metro cuadrado sobre Coulomb, para este tipo de flujos de campo uniforme. Y si la superficie es inclinada a las líneas de campo, ya no es transversal, lo único que se hace es proyectar esta superficie inclinada en la dirección o en la porción transversal perpendicular a las líneas de campo. Para eso se traza a esta superficie inclinada un vector unitario normal y se toma en cuenta el ángulo que forma con el vector campo. Este ángulo se repite aquí exactamente y por tanto esta cara que nos interesa, que es la cara o la superficie transversal, no es más que el cateto adyacente en este triángulo rectángulo. A ver, ya está. Entonces esta superficie es A coseno de este ángulo, A coseno de tita, siendo A el área de esta hipotenusa y este siendo el cateto adyacente A coseno de tita. El flujo, por tanto, en lugar de trabajar con el área total, se reemplaza esa proyección de esta superficie perpendicular A coseno de tita por el campo. Y con eso ya el flujo se deja escribir, por ejemplo, usando la propiedad asociativa. A saco afuera, introducimos dentro del paréntesis, aquí tengo E coseno de tita, pero E coseno de tita, si ustedes observan bien, no es más que el producto escalar del vector campo por el vector unitario normal o perpendicular a la superficie de tamaño A. Si no, desarrollemos. La magnitud de tiende el campo E. La magnitud de un vector unitario es 1 por el coseno que forman estos dos vectores, tita, entonces coseno de tita. Por tanto, esta es la forma como se escribe para fines de desarrollo teórico el flujo eléctrico a partir del campo y el vector unitario normal. ¿Ya? Todo esto para campos uniformes, campos de un solo tamaño y una sola dirección. Para campos eléctricos variables, como los que hemos señalado para el dipolo eléctrico, así. Entonces, la situación es un poco, no difícil, ¿no? Pero se recurre al cálculo diferencial, por supuesto. En lugar de una área transversal, debo trazar en el punto que nos interesa, en un punto cualquiera de ese espacio, una superficie alrededor de ese punto diferencial, una superficie tan pequeñita diferencial, un infinitésimo de área, ¿ya? Y trazamos también su vector unitario normal y con el campo forman este ángulo θ. Por tanto, para una diferencial de área, el flujo es diferencial también, ¿ya? Pero sigue siendo E coseno de θ por el tamaño del área de A. Y para hallar el flujo total, lo que se ha hecho es integrar miembro a miembro. Aquí el flujo salió sola. Y aquí la integral entonces sobre el campo coseno de θ por D. Cuando se halla este flujo, inmediatamente se tiene el valor de, la relación que tiene este campo con las variables, se coloca aquí y se integra inmediatamente, es una integral doble en general. ¿No? Bien. No nos detenemos a calcular flujos. ¿Qué se puede hacer? Es sencillo.
Puesto que el desarrollo de este subtítulo básicamente reside en el cálculo del flujo eléctrico en sus diversas formas. Así que más bien nos apuramos hacia la ley de Gauss. La ley de Gauss del campo eléctrico fue planteado o propuesto por el matemático físico y físico alemán Gauss. Ustedes se acordarán más de Gauss, del sombrero de Gauss y otras leyes o teoremas que nos ha dejado en el campo de la matemática, de la probabilidad, sobre todo en el cálculo de errores en los laboratorios de física 1, 2 y 3, utilizan justamente la propiedad del sombrero de Gauss para determinar el error estadístico, ¿sí? Entre otras cosas. En nuestro caso, Gauss nos ha dejado la ley que lleva su nombre, la ley de Gauss del campo eléctrico. Esta ley lo dedujo él, pero calculando el flujo eléctrico para una superficie cerrada. Una superficie cerrada para nosotros puede ser una cáscara esférica cerrada, una cáscara cilíndrica, una cáscara de una caja cúbica, queremos decir, o de cualquier otra caja o superficie con la única condición de que sea cerrada. A sus compañeros, por ejemplo, de Física 3 les decía, o a varios de ustedes les decía en nuestra clase, que la sala de examen, sobre todo en clases presenciales, en ocasión de un examen, lo convertimos en una clase, perdón, en una superficie cerrada, es decir, cerramos la puerta, tiene varias puertas, todas las puertas, ventanas, todo, bueno, encendemos aire acondicionado, ventiladores, por supuesto, ¿no? Para que no salga nada ni entre nada, ¿no? Esa es una superficie cerrada, ¿ya? Bien, por tanto, vamos a aplicar una superficie cerrada para calcular el flujo que generan cargas eléctricas, en particular las cargas almacenadas en su interior, en el interior de la superficie cerrada, ¿ya? Para cargas puntuales, el flujo para una superficie cerrada es proporcional a la carga neta, ¿ya? Es decir, si tenemos en este espacio muchas cargas, ¿no? Y aquí dibujamos las líneas de campo para una carga, por ejemplo, para esta carga positiva roja, ¿no? Y lo mismo podríamos dibujar para las demás cargas que están acá. Observen, siendo esta la superficie cerrada, las líneas de campo, que esta verde, por ejemplo, o esta línea, perdón, que ingresa por aquí y sale por acá. Esta hace lo mismo, ingresa por aquí, sale por aquí. Por tanto, aquellas cargas generan líneas de campo eléctrico y por tanto flujos. En la misma cantidad como entran, salen. O todo lo que entra, sale. Por tanto, el flujo que generan cargas que serían fuera de las superficies de edad es nula. No tiene efecto. General entra sí, pero inmediatamente salen. Por tanto, flujo neto no hay, es cero. ¿Quiénes generan flujo? Debía dibujar para esta carga, por ejemplo, igual las líneas de campo. Para esta carga, sus líneas de campo que serían así, así, todas emergen. Y si es carga negativa, todas convergen. Por tanto, este tipo de cargas encerradas o dentro de la superficie dada sí generan flujo neto. Por ello, se propone un modelo que se llama carga neta a la suma algebraica de todas estas cargas. Entonces, carga neta para nosotros es Q sub 2 positiva menos Q sub 3 porque es negativa y así todas las cargas encerradas, a eso se llama carga neta. Solo estas generan flujo eléctrico sobre esta superficie cerrada. Y el flujo, por tanto,
como dijimos en las propiedades, es proporcional a la cantidad de líneas que generan las cargas. Cuanta más grande la carga, más líneas de campo, más flujo. Y cuanto más pequeñita la carga, menos líneas y menos flujo también. Básicamente esta es la ley de Gauss. Gauss vio esa proporcionalidad y lo igualó e encontró la constante de proporcionalidad en 1 sobre epsilon 0. Por tanto, la ley de Gauss expresa que el flujo eléctrico es 1 sobre epsilon 0 y por la carga neta, o la carga neta dividida entre epsilon 0. Epsilon 0, llamada permitividad del vacío, cuyo valor está acá, solo eso. Esta es la ley de Gauss. Pero, como acabamos de indicar, que el flujo es igual a una integral de campo por coseno de θ por el área diferencial de A. Y por otro lado, si esa cantidad de carga que está dentro del espacio, del volumen que ensayado por la superficie dada, fuera tan grande, entonces pasaríamos al modelo de distribución continua de carga. Entonces la carga neta no sería más que la integral de la carga total que aquí en este volumen. Si fuera una distribución lineal, lambda por dx, si fuera superficial, sigma por dA, o si fuera de volumen, rho por dV. Según sea la forma que tiene la distribución de carga y obviamente el cuerpo, ¿no? Si es como hilos, o como cables, o como varillas, o como placas, o como cuerpos sólidos con sus 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, y como finalmente el flujo ya lo hemos calculado en la página anterior, lo único que se hace es escribir aquí el valor de flujo y aquí la carga neta, que se calculará de esta manera, pero manteniendo qué es lo que significa, y lo tenemos aquí en recuadro la ley de Gauss. Aquí está el flujo para el elemento de área de A y la carga neta sobre epsilon 0. La única diferencia de la página anterior es que el flujo ahora no es cualquier integral, es para una superficie cerrada. Y la notación matemática es esta. La integral con su círculo al centro quiere decir que es una integral cerrada. En nuestro caso, una superficie cerrada. ¿Ya? Porque es diferente para diferencial de área. Hay también para diferencial de longitud, en este caso se llama circulación. En nuestro caso es una integral de superficie cerrada. Generalmente se llama a una superficie cerrada superficie gaussiana, porque Gauss todo calcula, la gran parte de su trabajo es o consiste en trabajar cálculos para superficies cerradas. ¿Ya? De ahí el nombre de superficies gaussianas. Esta es la ley de Gauss en su forma integral, lo que quiere decir que hay también otra forma de expresar la ley de Gauss, se llama forma diferencial, lo haremos ya en la parte final de nuestra materia. ¿Ya? Entonces, así tenemos la ley de Gauss. Aquí está la causa de la carga, que es quien genera flujo, y aquí está el efecto, que es el campo eléctrico que la genera. Por tanto, esta ley, una vez más, es para calcular de otra manera el campo eléctrico. ¿Ya? Bien. Las aplicaciones. Antes de aplicar la ley de Gauss para el cálculo del campo eléctrico, es menester para nuestra materia ensayar cómo se halla la carga neta, la carga ensayada por la superficie cerrada. Aquí hemos tomado un ejemplo del mismo libro del Minister. ¿Ya? Dice, no recuerdo el número de problema, pero debe estar ahí en la ley de Gauss. Halla la carga neta ensayada en un cubo de 2 metros de longitud, de 2 metros de arista, perdón, paralelo a los ejes cartesianos, quiere decir,
es centrado en el origen. Si la densidad de la carga es tanto ρ igual 50x al cuadrado por coseno de pi y en medios en microcoulomb sobre metro cúbico. Este es el cubo de 2 metros de longitud. En el centro mismo de este cubo, como dice el enunciado, colocamos el origen de sistema de coordenadas cartesianas con x, y, z respectivamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que para el eje x, por ejemplo, la variable y va a cambiar de x de y menos 1 hasta y más 1. Lo mismo para x, lo mismo para y. Para z, porque es un cubo, todos los lados son iguales. Como está centrado, desde menos 1 hasta más 1, de menos 1 hasta más 1, de menos 1 hasta más 1. ¿Ya? La carga neta, por tanto, como dijimos, es la integral, y aquí, como está en el espacio, triple integral de la densidad de carga por dB. Como estamos en el sistema de coordenadas cartesianas, dB vale ¿cuánto? De x, de y, de z. ¿Cierto? Ya. Los límites. La notación en las integrales. La primera integral siempre es para la primera variable x, la segunda para y la tercera para z. Aunque aquí son los mismos límites, pero en algunos problemas podría cambiar los límites, pero eso es lo que tienen que entender y las calculadoras así están programadas. Bien. Lo que se ha hecho es reemplazar aquí 50x al cuadrado coseno aquí y se lo ha integrado. Yo aquí tan solo tengo el resultado con respecto a x. Es fácil, solamente esta parte depende de x. 50, por tanto, constante x al cuadrado, x al cubo sobre 3, desde menos 1 hasta 1. Esta parte varía solamente y, entonces de seno, de coseno, su integral de seno, de la misma variable, pero sobre pi medios, ¿no? Es decir, tendría que ser sobre pi medios, o lo mismo 2 sobre pi. Con los mismos límites de menos 1 a 1, y finalmente, como no hay z por ningún lado, es directa la integral, z desde menos 1 hasta 1. Reemplazando todo esto con los límites, nos resulta 84,9 microcoulomb. ¿Ya? Porque los métodos se han simplificado, x y z tienen justamente estas unidades, ¿no? D es que solamente microcoulomb. Esta es la forma de cálculo de la carga neta. Y los problemas de aplicación de la ley de Gauss en ese queremos compartir lo que hemos propuesto para los compañeros de Física 200, quizás incluso usando los mismos ejemplos, un procedimiento que es muy recomendado, por lo menos por quien les habla, para que no se pierda ningún detalle y la secuencia permite arribar, en mi criterio, indefectiblemente en un correcto resultado. Solo por ello. ¿Ya? Aplicaremos entonces la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico para distribuciones continuas de carga. Ustedes dirán, pero ¿por qué no hacen para distribuciones, para cargas puntuales? Se puede hacer para una carga, sí, pero para 2, 3 cargas es un trabajo matemático inútil, no tiene sentido. Mejor Coulomb nomás, ¿no es cierto? Este es más adecuado para distribuciones continuas de carga. Sí. Yeah. En este caso comenzamos con el cable recto y largo, muy largo. Calcular, dice, el campo eléctrico en el punto P. En este punto, que está a una distancia aérea minúscula del cable, este punto sería así, donde la distribución de carga, como es lineal lambda, es una constante. Daremos luego algunos valores. El procedimiento. Se recomienda que se tracen las líneas de campo. Si ustedes agarran la varilla,
y trazan las líneas de campo, resultan estas como un cepillo cilíndrico. El cepillo que usamos para alisar cabello abundante sobre todo, y que tienen pues en todas las direcciones. El cepillo cilíndrico no lo tengo en este momento, pero se parece. Así las líneas de campo son líneas radiales, rectas y radiales al cable, y como es positiva, emergente. El segundo, trazar una superficie dada con la condición de que pase por el punto, porque necesariamente debe pasar, porque aquí es lo que nos interesa el valor del campo, no en cualquier punto, entonces por ahí debe pasar nuestra superficie. También debe ensayar a una porción de carga, porque si no ensayamos, las cargas que están fuera de la superficie dada generan un flujo cero, así que no interesa, pero tampoco vamos a esforzarnos en trazar una superficie para cubrir todo el cable que es tan grande, infinitamente grande, sino una porción, y una parte debe ser ensayada por la superficie dada, a la que llamamos carga neta. Tercero, la superficie que se va a trazar debe guardar simetría con el cuerpo, es decir, con una recta. El cable es recto, ¿no? De lo que se sabe de geometría es que la recta, la única simetría que tiene es ser el eje de un cilindro. Por tanto, la superficie sellada que se busca debe ser una cáscara cilíndrica. Y un cilindro está definido por 3 funciones: base, tapa y el área lateral, que es una cáscara, un tubo, ¿no? Sí, esta es por tanto para nosotros la superficie sellada de una longitud L, y su radio, ¿cuál es? Justamente la distancia que hay desde el cable hasta el punto P. Esta distancia R minúscula. ¿Ya? En la práctica lo que se busca es que el ángulo que forma el vector unitario normal que vamos a trazar y el vector campo en cualquier punto, en particular donde nos interesa calcular, o debe ser 0, o debe ser 90 grados o 180 grados. Eso es lo que uno busca. Después veremos por qué razón. Por favor, vean los detalles. Bueno, aunque habrá necesidad de regresar. Jóvenes, el tiempo se nos está agotando, nos va a cortar en cualquier momento. Haremos un paréntesis para continuar con el paso 3 y así con calma analizar el problema. Hacemos un paréntesis de un par de minutos. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Entonces,